con nuestra capacitación en regímenes aduaneros y las estrategias logísticas, ahora vamos a ver lo que es las modalidades de despacho. Ante todo, las modalidades de despacho son tres: anticipado, diferido y urgente. Y dentro del urgente se incluyen los envíos de socorro. Estas tres modalidades de despacho, ¿a qué se refieren? Se refieren a la velocidad con que usted quiera que sean atendidos sus pedidos y solamente se aplican para los regímenes de importación nada más. Las modalidades de despacho solamente son aplicables cuando las mercancías ingresan al país, no cuando salen del país. Entonces no hay modalidades de despacho para ninguna modalidad de exportación. Ojo con eso. Solamente es para las mercancías que ingresan al país. Ahí es donde se aplica la modalidad de despacho. ¿Y qué cosa es una modalidad de despacho? No es otra cosa que la velocidad con que yo quiero ser atendido para que la mercancía esté en mi posesión. Entonces tenemos en primer lugar el famoso despacho anticipado. El despacho anticipado permite que el importador pueda solicitar la atención hasta en un plazo de 30 días calendario antes de la llegada del medio de transporte. Usted puede pedir el despacho, ¿correcto?, hasta 30 días antes de la llegada del medio de transporte. De tal manera que cuando llega el transporte con su mercancía, usted ya tiene realizado el despacho aduanero, con lo cual llega la mercancía a destino y usted simplemente procede a retirarla y llevarla con destino a su local, salvo que obviamente la aduana señale que haya un canal rojo. Pero si no, entonces usted va a realizar el despacho, el control, antes de la llegada del medio de transporte, antes de que llegue la mercancía. Correcto. ¿Qué es el beneficio? El beneficio está en la velocidad que usted va a tener en ser atendido. Pero también hay que aclarar que este sistema de anticipado no se aplica obviamente para cualquier importador. Hay ciertos requisitos. Otro de los más complejos es que usted tiene que presentar una garantía. Correcto. Usted tiene que presentar una garantía a satisfacción de la SUNAT y bueno, en ese sentido muchos importadores pues encuentran un poco problemático esto porque obviamente solicitar una carta fianza al banco significa obviamente un costo financiero y también puede afectar obviamente su línea de crédito. Entonces para muchas empresas, aún siendo grandes, este sistema de modelo anticipado no les resulta muy beneficioso porque hay que presentar una garantía o carta fianza. La otra ventaja que ofrece la modalidad del sistema anticipado es que usted va a pagar los tributos al 21º día del mes siguiente. O sea, usted importa ahora y el día 21 del otro mes estaría usted pagando los tributos correspondientes. Supuestamente a usted le permitiría estar vendiendo la mercancía ya y con la venta de la mercancía hacer caja, ¿no?, o liquidez para poder pagar los tributos correspondientes. Pero a cambio de eso, si usted quiere recibir ese beneficio, tiene usted que presentar una garantía, afianzar los tributos correspondientes. Pero ahí también hay un tema que tiene que ver con el valor en aduana. ¿A qué se refiere esto? Cuando usted importa, tiene que pagar tributos. Y cuando usted va a pagar tributos, tiene que crear una base imponible. Es decir, tiene que establecer un monto, una cifra, una cantidad sobre la cual se van a aplicar los tributos correspondientes. Entonces ahí hay un tema de debate, porque muchas veces los importadores declaran un valor y la aduana objeta, observa y dice pues que ese valor que se ha declarado no es tal, que tienen otros referentes y viene ahí un problema de dime y direte, de reclamaciones. Entonces, en ese sentido, también afecta un poco, incomoda, porque la aduana va a pedir una garantía por un monto un poco mayor, justamente en previsión de que puedan haber algunas diferencias con respecto al valor en aduana.
En la práctica, este sistema anticipado no está caminando y no ha caminado porque finalmente ha servido solamente a las grandes empresas y prácticamente son muy pocas las que han utilizado este sistema de la modalidad del despacho anticipado. Se tenía en mente en la aduana utilizar esto y se pensaba que ya todo se iba a hacer bajo este sistema de la modalidad del anticipado, del sistema anticipado. Pero en la práctica pues esto no resulta. Lo que se ha hecho ahora es que en el sistema excepcional, que ahora se llama diferido, ¿correcto? Antes se daban 30 días calendario para hacer la declaración, ahora se ha reducido a 15 días calendario para hacer la declaración. Entonces lo que la aduana está buscando es reducir el plazo que tenga el importador para hacer su declaración y pagar los tributos correspondientes. Indudablemente que cuando uno hace una importación pues tiene que tener todo planificado y previsto, pero sobre todo cuando usted haga una importación, coordine y consulte bien con la agencia de aduana y que le hagan pues obviamente una proyección del pago de tributos que usted va a tener que realizar para que de esa manera sepa el flujo de caja que tiene que tener para el momento en que la mercancía llega. Porque recuerde que la aduana no le va a dar crédito. Una vez que usted importa y declara, tiene máximo al día siguiente que pagar los tributos, si no empieza a correr una mora. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente. El despacho anticipado, al final, también se puede solicitar sin una garantía, pero en este caso usted tiene que pagar los tributos al término de la descarga. O sea, ni bien ha terminado la descarga, usted ya tiene que pagar los tributos correspondientes si usted pide una modalidad de despacho anticipado sin garantía. Pero si es con garantía, usted puede pagar los tributos el día 21 del mes siguiente, pero con una garantía que ha presentado de por medio. Si usted no presenta una garantía, tendría que pagar, ¿no?, al término de la descarga de la mercancía en la modalidad del despacho anticipado. En el caso del diferido, que antes se llamaba excepcional, usted va a pagar dentro del plazo de 15 días calendario contados a partir del día siguiente del término de la descarga. ¿Correcto? O sea, una vez que llega la mercancía, tiene usted 15 días calendario para hacer su declaración y pagar los tributos correspondientes. Si no lo hace en ese plazo, usted entra en situación de abandono legal. ¿Eso qué significa? Que la mercancía pasa a ser propiedad del Estado. Claro, no pierde la mercancía, usted la puede recuperar, pero el único régimen que usted puede declarar en ese caso es importación para el consumo. Si usted quería acogerse a un régimen de personamiento, lo perdió y solamente le queda hacer una importación para el consumo y pagar los impuestos correspondientes. Correcto. Pero recuerde que si usted se pasa de esos 15 días calendario, al término de la descarga, usted entra en abandono legal. Antes era 30, ahora son 15. Entonces usted tiene 15 días calendario para hacer su declaración. Dentro de esos 15 días, usted piensa, ve qué es lo que le va a convenir para hacer su declaración correspondiente. Claro, en ese caso, por ejemplo, si usted ve que de repente no le va a alcanzar para pagar los impuestos, usted puede solicitar, correcto, desglosar la mercancía que ha venido en su contenedor. Si usted ha traído mercancía en un contenedor, lo puede abrir y desglosar, sacar la mercancía que está dentro del contenedor y decir, esta parte de aquí, ¿no?, lo voy a pagar y esta otra parte la pongo en depósito aduanero. Eso se puede hacer, correcto. Usted desglosa, saca la mercancía que está en el contenedor, hace separación de bultos y dice, esta cantidad, o por ejemplo el 30% de todo lo importado, lo voy a destinar a importación para el consumo y voy a pagar los impuestos porque no tengo para más. Y el 70% de lo que he traído lo voy a destinar a depósito aduanero y va a quedar allí sin el pago de los tributos en suspenso hasta el plazo en que venza el depósito. Entonces, por lo menos en estos 15 días, usted si ha tenido algún problema financiero o de flujo de caja,
le permite jugar en esos 15 días calendario, pensar qué puede hacer o qué estrategias puede tener. En ese sentido, ahí tiene algunas alternativas y salidas. Obviamente, ¿no? A veces pasan cosas, urgencias, situaciones que uno no prevé y de repente usted no cuenta pues con el flujo. Por eso en la práctica, en realidad la mayoría de empresas trabajan con el sistema diferido. Y luego tenemos el sistema urgente, el despacho urgente, que también lo puede usar cualquier empresa, pero la diferencia es que en el despacho urgente, obviamente solo estamos hablando de ciertas mercancías, ¿correcto? El despacho urgente se puede realizar, ¿correcto? Desde el momento en que llega el medio de transporte hasta 7 días posteriores a la llegada del medio de transporte, ¿correcto? Fíjese bien, el despacho urgente lo puede hacer en el mismo momento en que llega el medio de transporte hasta 7 días posteriores a la llegada del medio de transporte, ¿correcto? ¿Y qué es lo que usted puede solicitar a despacho urgente? Se puede solicitar a despacho urgente órganos, sangre y plasma sanguíneo, mercancías y materias perecederas, susceptibles de descomposición o deterioro, destinadas a la investigación científica, alimentación u otro tipo de consumo. ¿Qué más pueden ir? Materiales radiactivos, animales vivos, explosivos, combustibles, mercancías inflamables, documentos, diarios, revistas y publicaciones periódicas, medicamentos y vacunas, piedras y metales preciosos, billetes, cuños y monedas, mercancías a granel, como por ejemplo azúcar, arroz, maíz, etc., maquinarias y equipos de gran peso y volumen, incluso aeronaves, partes y piezas o repuestos para maquinaria para no paralizar el proceso productivo, solicitados por el productor, carga peligrosa en términos generales, insumos para no paralizar el proceso productivo solicitados por el productor y otras mercancías que a criterio de la aduana merezcan dicha clasificación. Esas son las mercancías que se van a destinar a despacho urgente. Entonces, si usted es un ganadero, puede solicitar. El despacho urgente, pues, se refiere a mercancías que por su naturaleza o el lugar donde deben ser almacenadas requieran un tratamiento especial y preferencial. Y el plazo para este despacho se puede iniciar antes de la llegada del medio de transporte hasta 7 días calendarios posteriores a la fecha del término de la descarga. Transcurrido este plazo, si no lo ha solicitado, la destinación aduanera de la mercancía se destinará bajo la modalidad de despacho diferido. Si usted entonces tenía pensado hacer un despacho urgente y se le pasó ese plazo, lamentablemente va a pasar al sistema, a la modalidad diferida. Dentro del urgente está el socorro, pero los envíos de socorro son solamente destinados en caso de calamidad o desastre social, caso de desastres naturales, epidemias, siniestros. Y obviamente ahí solamente ciertas mercancías como son vehículos u otros medios de transporte que sirven para el ayudo y el apoyo, ¿no? Como sean ambulancias, bomberos, alimentos, contenedores para líquidos y agua, medicamentos, vacunas, ropa y calzado, tiendas y toldos de campaña, casas o módulos prefabricados, hospitales de campaña y otras mercancías que a criterio de la aduana merezcan tal consideración. Eso es para los envíos de socorro, que solamente son para casos específicamente, como decimos, de catástrofes naturales, epidemias, siniestros, nada más. Pero otras mercancías, como usted trae mercancía peligrosa, ¿correcto? O alimentos, o usted es un fabricante que se le malogró una pieza de motor y la necesita con suma urgencia porque si no estaría paralizando su producción, puede pedir un despacho urgente, que se puede solicitar desde el mismo momento en que está llegando el medio de transporte hasta antes de que llegue el medio de transporte o 7 días posteriores a la llegada del medio de transporte. Entonces, en el caso de las mercancías a granel, solo los que importan arroz, azúcar, se pueden acoger a esa modalidad. Entonces, la modalidad de despacho no es otra cosa que la velocidad con que usted quiere ser atendido. Y se entiende que en esa modalidad la mercancía debe salir en un plazo no mayor de 48 horas.
Pero, por ejemplo, en un caso de un despacho anticipado, si tiene usted canal verde y solamente con la documentación, claro, posteriormente hay que regularizar, porque una vez que llegue la mercancía con toda la documentación, tiene usted 30 días calendario para regularizar lo que había pedido con el despacho anticipado. ¿Correcto? Pero eso sí, si tiene usted canal verde, ni bien desembarca la mercancía del medio de transporte, usted ya se la puede llevar a su almacén, a su negocio. Es decir, la única ventaja en el caso del anticipado es la velocidad con que usted va a recibir la mercancía y el pago de los impuestos, que va a ser el día 21 del mes siguiente al que llegó su producto. En ese caso, teóricamente, le está permitiendo que usted pueda ir vendiendo la mercancía y mediante la venta obtener la liquidez, el flujo de dinero necesario para pagar los tributos. Pero ciertamente tienen que estar garantizados y afianzados. También lo puede hacer sin garantía o afianzamiento, pero tiene usted que pagar los impuestos al término de la descarga en la modalidad del despacho anticipado. Y bueno, además hay ciertos requisitos, como le digo, no cualquiera también se puede acoger a ese beneficio. Y aún así, los que pudieran acogerse, muchas empresas grandes, considerados como buenos contribuyentes, no le han visto muchos beneficios a este sistema. En la actualidad todo se hace prácticamente bajo la modalidad de sistema diferido, es decir, todo el mundo trae su mercancía, la desembarca y la destina al depósito temporal, la lleva al depósito temporal y ahí espera un tiempo prudente. En este caso tiene usted hasta 15 días calendario, o sea, cuando dice calendario se cuenta feriado, domingo, sábado, todos son 15 días calendario. Tiene usted para decidir qué es lo que va a hacer con la mercancía. ¿Cómo le digo? Bueno, yo creo que me parece un poco más saludable ese plazo porque de repente usted trae la mercancía, de repente surge una emergencia, no tiene usted la liquidez o el flujo o lo había programado, pero salen circunstancias. Usted sabe que muchas cosas pasan en los negocios y de repente la mercancía ya la tiene, pero usted no tiene todo el flujo de dinero necesario para pagar tributos. Entonces, por lo menos esos días le permite pensar, esperar. Y como le digo, ahí usted lo que puede hacer es abrir el contenedor y separar los bultos y decir, bueno, esta cantidad de la mercancía sí me alcanzaría para pagar impuestos, entonces lo destino a importación para el consumo. El resto no me va a alcanzar dinero, entonces lo destino a depósito aduanero, porque en ese sistema yo no tengo que pagar ningún tributo y tendría esa ventaja, ¿correcto? Ahora, en el sistema anticipado yo también puedo poner la mercancía a depósito también, es cierto, ¿no? Pero de todas maneras tengo que presentar una garantía o carta de fianza por los tributos correspondientes. Bueno, esas son las modalidades de despacho que se presentan y, como repito, solamente se pueden hacer en los casos de los regímenes de importación. En lo que es exportación no se aplican modalidades de despacho, solamente es para el ingreso de mercancías. Y obviamente ahí hay un conjunto de mercancías, ¿no?, que se van a destinar a ciertos regímenes y se van a estas modalidades. En el caso, por ejemplo, del despacho de socorro, solamente se puede aplicar única y exclusivamente a importación para el consumo. En el caso de despacho de socorro solamente se puede aplicar en el caso de importación para el consumo. En el anticipado, correcto, usted lo puede hacer para los regímenes que son de ingreso o admisión. Esto sería entonces con respecto a las modalidades de despacho y estaríamos reuniéndonos en una próxima sesión para ya hablar propiamente de los regímenes. Espero haber contribuido con su conocimiento aquí en CAMEX. Muchas gracias por su atención.